Bienvenidos a Alimentos y Regiones. La apicultura, le dijimos varias veces, acompaña al hombre desde que puso los pies sobre la tierra, pero fue evolucionando desde el siglo pasado en la medida que la ciencia iba descubriendo capítulos sobre la naturaleza, su comportamiento y su equilibrio. Hoy visitamos en El Salvador, Entre Ríos, a Enrique Clauser de la cabaña apícola Bellavista. Es una de aquellas personas que han logrado combinar la pasión y un medio de vida. Han vinculado la apicultura en una segunda generación y profundiza al detalle ese mundo y lo transmite con generosidad y humildad a través de sus videos en Facebook y YouTube. Enrique viene viviendo profundos cambios en relación entre la agricultura y la apicultura. Si nosotros guiamos lo que es el campo, todo lo que se siembra y lo que se hace se necesita de la apicultura, ¿no es cierto? Así que hoy, más que nunca, se lo ve con otros ojos la apicultura. Hoy se necesita, si es por ese lado, de la polinización. Mira, no hace mucho, nosotros hacíamos unos videitos y publicábamos en la cabaña cómo trabajaban las colmenas o las abejas en soja. Era raro, hasta nos preguntábamos, ¿estás seguro? ¿Qué variedad? Y lo hacíamos otra vez con un técnico, un ingeniero de la zona. Ese ingeniero nos dijo, mira, es muy probable que la soja necesite de la abeja. No se lo quiere reconocer. Esto ya hace un par de años atrás. Seguíamos publicando porque en realidad cuando vos ves la abeja en la soja, no la ves. Tenés que abrir la planta y anda por debajo. Y fue gracioso porque nosotros sacábamos miel de soja. Estábamos convencidos porque ya en esa etapa, sobre todo en enero, en nuestra zona hay un bache. Siempre hubo un bache. Es decir que hay cosecha de miel hasta diciembre. Cuando llega enero se corta, pasa un periodo hasta que nuevamente nosotros trasladamos todas las colmenas al monte de eucalipto. Y ahí comienza nuevamente la segunda etapa, la llamamos nosotros, de la apicultura nuestra, de Entre Ríos. ¿Qué es lo que pasa? Que con la soja, cuando empezaron a trabajar en la soja, en una variedad al principio que la buscaba mucho la abeja, teníamos no solamente un alza más de miel, que estamos hablando de 20 kilos, lo cual era muchísimo, sino que también había una explosión de cría y de vida en la colmena, a pesar de que lo que se me cuestionaba es que al publicar un video, era como que yo estaba a favor de la soja. Y era rarísimo. Yo quería mostrar todo lo contrario, que la soja nos necesita. Miren, que la soja necesita la abeja, algo tiene que estar pasando. Actualmente, bueno, más allá de todo eso, actualmente se ha publicado un estudio en el cual la conclusión fue que rinde hasta un 21% más la soja teniendo abejas. Así que qué loco, ¿no? Que es todo que... Cada día se van quedando atrás comportamientos y actitudes movidas más por los sentimientos que por datos científicos, porque esa es la realidad que nos indica que la capacidad de proveernos de alimentos no es ilimitada. No se puede desperdiciar nada, menos hoy. Es decir, nosotros como apicultores necesitamos del campo tanto como el campo nos necesita a nosotros. Tenemos que encontrar la forma de regularlo, ¿no es cierto? De ver. A ver, supongamos, el campo nos llaman a polinizar un girasol. Sabemos que con el girasol la abeja se produce miel en nuestra zona, pero no es tanta como se produce en otras provincias, como en Buenos Aires, como por ejemplo este año fue un récord de cosecha en girasol, o en Santa Fe, supongamos. Rinde muchísimo más el girasol. Hay que ver qué tipo de girasol también es, ¿no es cierto? En nuestras zonas se fumigaba mucho. Y ese era el gran problema. A su vez el polen de girasol no es tan bueno como nutriente. Pero nosotros, para poder polinizar, lo que nos plantean es, bueno, nos tienen que pagar a los apicultores para llevar las colmenas para hacer una polinización. El hecho es que si yo no llevo a un campo para polinizar, hay 10 apicultores esperándome de atrás para ponerlo. Entonces acá nosotros no... Es difícil regular esa actividad en ese sentido. Pero yendo a lo que es producción, es enorme la diferencia en un campo aún teniendo abejas. Es más, te piden que por favor hoy lleve las abejas.
ya se dio vuelta el concepto que había, ¿no es cierto? De que no, abeja no, soy alérgico. Todavía existe algo que se resiste, pero ya te están pidiendo, no, mira, necesitamos abeja. No pagamos, pero tenemos pasturas, continúa con un girasol, después hay soja, hay lote de soja, y vos medís todos los beneficios que tenés y decís, bueno, presto servicio, pero a su vez yo tengo una cosecha, tengo muy buenas colmenas, y cuando termine la campaña, esta de polinización, nos queda a nosotros lo que es Chilca o monte eucalipto. Y trasladamos ahí unas colmenas en excelentes condiciones. Entre Ríos tiene una variedad de floración a lo largo de su territorio y entre ellas cuenta con una muy importante forestación de montes de eucaliptus. Aunque la productividad es extraordinaria, es lo suficientemente errática como para no quedar confiado solo a ella. El monte eucalipto actualmente varía tanto que te pasa de 20 kilos, hace 2 años atrás sacamos 80 kilos. Otro año sacamos 60 kilos. Y hay videos que yo he publicado con las colmenas saturadas, con 3 alzas estándar, vamos, cosechamos y sacamos 2 alzas estándar, nuevamente, cerramos de esa manera, pero no todos los años es igual. Y bueno, y este es uno de los años que estamos intentando ver qué es lo que va a pasar, porque nos castigó mucho la sequía y los calores fuertes, ¿no? La geografía de la provincia es un reaseguro para la apicultura. Nuestra zona, te digo, en particular centro-este de la provincia de Entre Ríos, si te vas muy hacia la costa del Uruguay, tenés una floración muy temprana que es citrus y un poco de borraja y otra floración natural. Después se corta todo, hay que sacar las colmenas y vuelve la floración en la época del eucalipto, que es mediados de febrero. Es decir, que es un bache inmenso, no puede dejar la colmena fija. Si yo me vengo hacia 100 kilómetros hacia adentro de Entre Ríos, ya cambia muchísimo la situación. Y aún más si me voy yendo más hacia la costa del Paraná. Ahí puedes elegir unos campos que sean buenos para la apicultura, ¿no es cierto? Y podés dejar colmenas fijas, porque tenés monte, tenés alguna implantación de algún girasol, alguna canola, siempre algo hay. Y si no, tenés pastura, que hoy por hoy los raleos de los campos donde le dieron permiso para sacar, desmontar y demás, siempre siembran pasturas. Así que por lo tanto no falta nunca el alimento. Obviamente hay épocas del año que rinde y otras que no, y a veces hay que moverlas sí o sí. En otra zona estamos en un punto intermedio, en las cuales en algún momento nos obliga a mover y otros no. Pero colmenas fijas sí tenemos, sí. El traslado de los apiarios por esos paisajes tiene hoy como limitante fundamental los elevados costos. Enrique, dijimos, es un cabañero de abejas reinas. Una categoría de insecto que es difícil imaginar su importancia en la colmena y por lo tanto en toda la cadena que depende de la polinización. Sabemos de la genética en gran cantidad de animales, en los vacunos tenemos muy claro el impacto y sus beneficios, pero en las abejas... Para la apicultura es fundamental, incorporar genética es fundamental. Corregir muchas cosas. Por ejemplo, en un cambio de reina, que necesitas hacer el cambio de reina, vas a optar por características deseables. En eso se basa que necesito incorporar una abeja, vamos a llamarla, vamos a poner un punto que sea una raza particular, italiana. ¿No es cierto? Bueno, yo lo que incorporo es mucha mansedumbre, incorporo con la genética mejoro todo lo que es, por ejemplo, incorporo mucho todo lo que es deseable para la apicultura. Producción, sanidad, bueno, que sean mansas las abejas, hoy fundamental porque nos quedamos sin campo prácticamente. Y los lugares donde nos dan permiso, por favor nos piden que sea la abeja tratable, ¿no? Que no lo que era antes, que
En la época de mi padre, por ejemplo, o no hace mucho, hace un par de años atrás nomás, que hay apicultores que todavía tienen ese problema, que vos vas a 500 metros, 1000 metros del apiario y ya te reciben las abejas. ¿Cierto? Es una locura que hoy esté pasando eso porque no tenemos lugares, no tenemos espacio, nos va ganando mucho terreno la agricultura. Y nos va corriendo, nos va dejando sectores en los cuales cada vez menos, cada vez menos. Ya te reciben las abejas. Sí, a picotazo. Pero no todas tienen en el mundo el mismo comportamiento ni características, ya que hay unas 20.000 especies diferentes de abejas y en la Argentina hay identificadas alrededor de 1.100. En la cabaña Bellavista, Enrique reproduce abejas de las razas italianas y Buckfast. Nosotros manejamos lo que es italiana y después incorporamos, elegimos otras razas porque necesitábamos adaptabilidad, que nos quedaba faltando pendiente eso. El problema, te digo lo que pasaba en nuestra zona con la abeja italiana. Le costaba muchísimo adaptarse, le costaba mucho pasar el invierno en óptimas condiciones, perdíamos muchas colmenas, por ahí un poco es manejo. Eso es, no solamente genética, es manejo. Y fuimos incorporando razas más puras y comenzamos a multiplicar nosotros nuestras propias reinas. Armábamos un híbrido, preparábamos y lo llevamos a campo prueba y con eso nos quedábamos, que funcionaba a la perfección. Después fuimos viendo que había momentos que nosotros necesitábamos darle actualmente con el cambio climático, la biodiversidad, la falta de lugares propicios para la apicultura, por ahí hace que no tenga suficiente calidad en el alimento que tiene de forma natural en determinada época del año. Y necesitamos que la abeja, por ejemplo, tenga la capacidad de armarse una reserva muy buena. Y no la teníamos porque la abeja italiana ponía palo a palo, lo que llaman, ¿cierto? Mucha tabla de cría. O le dejábamos un alza con miel, o teníamos que bajarle miel y dejarle por lo menos en una cámara de cría aproximadamente unos 6 cuadros, 7 cuadros, dependiendo del tiempo que va a estar sin producir esa colmena durante el invierno. Eso nos llevó a ver otra genética, nos inclinamos por Buckfast. Cuando comenzamos a probarlo nos dimos cuenta de que tenía una diferencia, a nuestro entender, muy buenas, pero que había que probarlo. La incorporamos, la tuvimos varios años, hasta que comenzamos a sacar hijas de esas, a ver, te lo puedo decir hasta nietas, para hablar de esa manera, y esas llevarlas al campo a trabajar. Y encontramos con que la abeja Buckfast lo que hacía, distinto a la abeja italiana, es que se armaba el cuadro de cría, 2 o 3 cuadros en el centro de la cámara, ponía tabla de cría como la abeja italiana, pero ya extendiéndose hacia los bordes, armaba reservas de miel. Era distinto. Y eso nos gustaba a nosotros. A mí me gustaba ver más un cuadro. O sea, es lindo ver un cuadro tabla de cría. Está la expresión máxima de la reina, la buena genética y demás. Pero yo prefiero verlo con la tranquilidad. Mi tranquilidad es ver la reserva de energía. Yo sé que con eso yo ya tengo mucho a mi favor y no tengo que aplicar muchos productos como sea, azúcar, fructosa, lo que sea para alimentar las colmenas. La abeja de esta reina tiene ese nombre porque fue originada en Inglaterra en la abadía benedictina de Buckfast. Fue un derivado de una gravísima peste de acaropisosis en el año 1915 que eliminó la mayoría de los colmenares. Con las razas sobrevivientes, Carl Kellre, conocido como Fray Adán, hizo una hibridación con abejas del cercano oriente, del norte de África y otros lugares. Tras muchos años de selección y desarrollo, logró con inseminación artificial consolidar la raza Buckfast. Nos encontramos con una abeja que es muy dócil, a pesar de lo que nos decían. Al contrario, es muy mansa. Nos encontramos con una abeja que ingresaba muy bien en el invierno, ¿no es cierto?, cuando termina la campaña, con muchísimo mayor reserva que la abeja italiana. Por eso hacíamos las comparaciones nosotros en nuestros videos, para poder, no que yo te lo diga, sino probarlo. Y no probarlo con 1, 2 o 3 colmenas, sino probarlo en apiarios completos, ¿cierto?
que son apiarios grandes, sobre todo cuando llegamos a la última etapa del año, que son apiarios que son 150 colmenas, 200 colmenas. Está ideal para probar en eso porque tiene que tener por lo menos un 85% de colmenas parejas. ¿No es cierto? Ingresaban todo el invierno, no consumía lo que consumía, porque lo que tiene en contra la abeja italiana es que consume mucha reserva. Es más pilladora que la abeja bufas, por ejemplo, o que otra raza. Bueno, ambas pasaban bien el invierno, pero cuando al arranque primaveral, ahí estaba la diferencia. Que la abeja italiana se quedaba porque todavía la primavera es fría, no tienen la temperatura ideal, que tiene que tener unos 25 grados aproximados para que trabaje bien, sin ningún problema. La abeja bufas, con 20 grados, supongamos, ya salía a trabajar. Y a su vez, no consumía tanta reserva de la que tenía. No teníamos que alimentarla, por ejemplo. Íbamos a los apiarios y alimentábamos. Abeja italiana y abeja bufas no la alimentábamos. Y a su vez tenía un despegue increíble, pero porque se adaptábamos aún mejor a ese clima, ¿no? Y al fin y al cabo también será una cuestión de gustos, como los hay enamorados de los Aberdeen y otros también de los Hereford. La abeja tiene un intenso comportamiento social. Algún día entraremos en detalles de estas características fascinantes que poseen de comunicación. Se transmiten con exactitud en qué lugar exacto encuentran las flores para el alimento, el agua, los enemigos, los enfermos y sobre todo esos sucesos y otros muchos, las abejas en sus distintas funciones de acuerdo a su edad obran como un cuerpo social. Tremendo ejemplo a seguir por los humanos si tuviéramos la perspicacia de captarlo. Yo veo que hay más ahora que antes, pero porque hoy más que nunca necesitamos... A ver, lo que siempre fue la apicultura fue un tanto egoísta, vamos a llamarlo así. Fue desde siempre. En la época de mi padre no se compartía nada. O lo aprendías a los golpes o dejabas la actividad. Así de simple. Actualmente se comparte mucho, gran parte por las redes. Creo que son el gran responsable. Estos últimos años la pandemia, que aunque parezca mentira, nos llevó también a que se comparta más por redes. Hay más gente que está intentando empezar en la apicultura y necesita información. Por ahí se choca contra la pared cuando van con algún apicultor a preguntar porque todavía siguen con la idea de que no, que se golpee un poquito. Bueno, yo creo que eso no va más. Pero te explico por qué, a veces, porque por ahí te dicen, ¿por qué publicas tantos videos con determinada información? Primero, yo no publico toda la información porque no la tengo toda la información. Publico lo que yo hago, lo que sé hacer y nada más. Y lo que probamos, lo que podemos o no. Ahora, se necesita que se cambie eso con extrema urgencia porque nuestra apicultura está desapareciendo en muchos aspectos. Estamos perdiendo un montón de colmenas. Hay lugares que ya prácticamente tienen un 50% de las colmenas que tenían antes y lugares que prácticamente no tienen apicultura. ¿Qué se necesita? Incorporar gente al sector. No nos va a afectar. O sea, no nos perjudica. Actualmente, para que te den una idea, debe haber aproximadamente, no sé si la mitad de las colmenas que había hace unos 10, 15 años atrás, pero fácil, por ahí más o menos andamos. De 10 personas que comienzan la apicultura, solo una se convierte en apicultor activo. Lo dijimos, no me acuerdo, pero la FAO es muy clara cuando advierte que más del 75% de los cultivos alimentarios dependen de la polinización de las abejas. Tienen un rol estelar y a pesar de este hecho reconocido, la abeja está en peligro de extinción. Estamos todos en peligro.
La solución es que la actividad sea más atractiva económicamente. Tal vez haga falta más orden en el sistema y que no sea tanto lo mismo, ya que la producción da la oportunidad de catalogar la floración, las características de la miel y también por la calidad e higiene del producto final. Tal vez le haga falta al SENASA poner más gente a recorrer apiarios y laboratorios. En el tema de enfermedades que pueden causar daños enormes, una supervisión más intensa es necesaria. El productor sabe que hay problemas, que una institución no tiene la cantidad de gente necesaria como para poder hacerle frente a los problemas que hay. Por eso, el productor tiene que, por su cuenta, ir a monitorear, por ejemplo, varroa en sus colmenas. Y hacerlo periódicamente, cada vez que va al campo. Fundamental. Si no lo hace, es muy simple, va a terminar perdiendo la colmena. O sea que si no te lo hace alguno, un inspector o lo que sea, lo tenés que hacerlo vos sí o sí, porque si no perdés las colmenas. No tiene mucha vuelta. ¿Y el vecino? Bueno, ese es el problema. Y el vecino tenemos que verlo. Nosotros nos ha tocado campos en los cuales han quedado, no han avisado que hay colmenas y hay abandonadas. No se encuentra quiénes son, porque a veces, como te dije anteriormente, han abandonado las colmenas. Hay años que fueron complicados. Y bueno, nos ha tocado que pedíamos permiso, íbamos y curábamos con varroa, sacábamos muestra, una infección tremenda. Nos ha tocado en todo lo que es monte natural, sí. Curarle las colmenas, no sabemos a quién, pero tuvimos que curar colmenas porque sí hay. Ojo, las colmenas que también que están en un hueco de un árbol, no sé, en cualquier otra cosa que no sea en un cajón de abeja que uno la vea, va a estar contaminándote también tus colmenas. Pero en menor medida, ya no es lo mismo que tener un apiario abandonado, ¿no es cierto? Que es un foco infeccioso de verdad. Pero es urgente mayor interrelación entre el agricultor y el apicultor, ambos mutuamente necesarios. Es también lo que necesitamos nosotros del campo, que nos dé una mano. Eso lo hablamos con ingenieros y la verdad que el comportamiento en nuestro caso es fabuloso en ese sentido. No tenemos nada que decir al respecto. Nos ayudan con fotos, con videos, con un montón de cosas. Nos muestran aún las abejas trabajando, que están trabajando bien, que viene bien, cuándo van a fumigar, todo eso. Y eso te da la pauta del compromiso que hay. Obviamente que hay sectores en los cuales cuesta, ¿no? Yo estuve viendo lo que pasaba en la parte citrícola y cuesta todavía. Pero hay otros sectores en el campo también. A veces también no es cuestión del dueño, sino que por ahí se terceriza, por ejemplo, las fumigaciones. Y es un problema también, porque para ser más rápido, ya se fumiga a cualquier hora, no te piden permiso, no te avisan. Tampoco se debería fumigar cuando está en flor. Pero no por simplemente, como te dije anteriormente, por la abeja, sino por cualquier agente polinizador. Vos estás matando quien te está haciendo un beneficio, o sea que te estás... O sea, es algo increíble que si vos necesitas de abejas para polinizar, supongamos un girasol, vayas a fumigarlo cuando está en flor. O sea, si te sentás, te pensás un poquito, creo que no estás haciendo bien las cosas, ¿no es cierto? Pero, bueno. Lentamente, mientras nos equivocamos 1000 veces con la misma piedra, hemos comenzado a ver que el planeta nos envía señales imposibles de ignorar. Enrique Clauser hace docencia con el ejemplo y por vocación. Miles de personas lo siguen en su experiencia a través de Facebook y YouTube y poliniza nuestras conciencias. Muy buenas las colmenas. Esta tiene 4 alzas. Esta tiene 3 alzas, prácticamente terminada, bien blanca. Y bueno, después seguimos mostrando que venimos cosechando.